A hacerlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 en esta hora. Mateo capítulo 28, y vamos a leer, hermanos, del versículo 16 en adelante. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, y a su letra dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos a Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que hemos tomado en esta hora. Tu palabra que hemos leído, Señor, en este lugar juntamente con nuestros hermanos. Rogamos, Padre, que nos ayudes a estar atentos a tu voz, para poder ser edificados, Señor, para poder ser enseñados, para poder ser instruidos, Señor, por medio de tu palabra. Que cada uno de nuestros hermanos en esta tarde, Señor, y de los que están a través de los medios, puedan, Señor, aprender de tu palabra, Señor, y juntos poder crecer, Señor, espiritualmente en este lugar. Pedimos que se glorifique como lo ha hecho hasta este momento, que tomes el control de todo, Señor, de cada mente, de cada pensamiento. Tome el control, Señor, de cada vida, Padre. Toda obra contraria sea reprendida en tu nombre. Que haya, Señor, esa libertad en nuestros corazones para recibir tu palabra, para guardarla, Señor amado, y poder, Señor, con alegría, Señor, obedecerla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos para tu gloria y para tu honra. Puede, hermanos, tomar su lugar en esta tarde. Estaremos hablando sobre el tema, la doctrina del bautismo. La doctrina del bautismo. ¿Por qué, hermanos, estaremos tocando esta enseñanza esta tarde? Porque en la próxima semana tenemos algunos candidatos que se van a bautizar, y es necesario que no solo ellos, sino que toda la iglesia, la congregación, hermanos, en este lugar pueda también conocer la doctrina del bautismo. El bautismo es una de los mandamientos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo instituyó. La Santa Cena y el bautismo son dos cosas importantes para la vida, hermanos, de todo cristiano. La iglesia del Señor ha practicado el bautismo desde el comienzo, hermanos, de su historia, y hasta el día de hoy se sigue practicando y guardando esta doctrina maravillosa para la vida de todo cristiano. Es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando, hermanos, estas últimas palabras, ya casi despidiéndose de su discípulo. Él les está ahí ordenando que vayan sin ningún temor a predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Por qué les está animando a que lo hagan sin ningún temor? Porque Él les dice: ya Satanás no tiene la potestad, ya ningún imperio, ningún principado, ninguna potestad en esta tierra tiene toda la potestad. La potestad, dice Jesucristo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice, no tengan temor, obedezcan, oigan lo que les estoy diciendo con este poder. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y es aquí, hermanos, donde Él le dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es aquí donde nosotros tenemos la respuesta a lo que es el bautismo.
Cuando se nos pregunta qué es el bautismo, aquí tenemos la respuesta en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, hermanos, vayan y hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es, hermanos, una ordenanza clara por nuestro Señor Jesucristo a todos sus discípulos. Amén. Y esa es la respuesta que nosotros deberíamos de dar cuando se nos pregunte qué es el bautismo. El bautismo es una ordenanza que todo discípulo de nuestro Señor Jesucristo debe de guardar, porque ha sido dada por nuestro Señor. Amén. Un mandamiento, hermanos, que no tiene ni menos valor que los demás mandamientos que encontramos en la palabra de Dios. Es el que está ordenando. Por lo tanto, no debemos de cuestionar, no debemos, hermanos, de nosotros decidir si obedecerlo o no, porque los mandamientos de Dios no son para cuestionarse. Los mandamientos de Dios son para obedecerse. Y es Él el que ha dicho: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una ordenanza clara que tenemos en la Escritura. Esa palabra la encontramos alrededor de 80 veces en el Nuevo Testamento, hermano. Es algo que la iglesia primitiva lo practicó durante todo el tiempo, hermanos, que ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Podemos también nosotros mirar que el significado de esa palabra bautizo tiene que ver con sumergir, tiene que ver, hermanos, con inmersión. Tiene que ver con cubrir completamente a una persona. Tiene que ver, hermanos, con zambullir, una palabra que la usamos mucho en El Salvador. Zambullir, eso tiene que ver con bautismo. Estamos hablando de meter algo completamente, o alguien, hermanos, sumergirlo completamente a lo profundo de, en este caso, del agua. Vemos, hermanos, que ese es el significado de esa palabra. Basándonos en esto, nosotros podemos responder a aquellos que nos preguntan cuál es la forma en que nosotros debemos de realizar el bautismo. Esto es importante porque en nuestros tiempos hay muchas maneras de que las personas, hermanos, realizan los bautismos. Encontramos que hay religiones, hermanos, incluso denominaciones cristianas que han practicado el bautismo por aspersión durante mucho tiempo. Lo que ellos hacen es esparcir agua sobre la persona. Otras personas lo que hacen es poner agua sobre su cabeza. En el tiempo de la pandemia era un poco chistoso lo que estaban haciendo. Estaban bautizando con una pistolita de agua. Para no acercarse al candidato, desde lejos le tiraban agua. Y eso, hermanos, según ellos era el bautismo. Pero vemos que debido a la palabra o el significado de la palabra que nosotros tenemos como bautismo, esto, hermanos, tiene que ver con inmersión, tiene que ver con sumergir a alguien completamente. Y esa es la manera en que nosotros practicamos el bautismo, por el significado de la palabra y también por los ejemplos que nosotros encontramos en la Escritura. En Marcos capítulo 1, en el versículo 2, dice la palabra, versículo 3 dice la palabra de nuestro Dios, que ahí es donde Marcos está relatando acerca de Juan el Bautista. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice el versículo 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Juan venía bautizando, pero mire dónde estaba Juan en el versículo 5: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, ¿dónde? En el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué Juan no se quedó en el desierto para bautizar allá, hermanos, a las personas con arena o rociándoles el poco de agua que tal vez tenía? Él descendía hasta el río y allí era donde bautizaba a la gente.
las personas que confesaban sus pecados. Por esta razón, porque la palabra bautismo tiene que ver con inmersión, con sumergir al candidato completamente. Vemos, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue bautizado, dice que descendió allí al mar de Galilea, donde también estaba Juan bautizando. Tenemos otro ejemplo en Juan capítulo 3, en el versículo 22. Mire lo que la palabra del Señor nos dice ahí. Juan capítulo 3, verso 22. Dice la palabra: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Amén. Juan dice, bautizaba también ¿dónde? En Enón, junto a Salim. ¿Por qué razón Juan bautizaba en ese lugar? Porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Habían allí muchas aguas. Es, hermanos, claro que estas personas practicaban el bautismo por inmersión. No era por aspersión, no era tirándole agua a las personas como Moisés hizo con la sangre de los corderos, sino sumergiendo completamente a las personas, hermanos, en el río, en el mar, donde había suficiente agua. Tenemos el ejemplo de aquel hombre eunuco en el capítulo 8 de Hechos, en el verso 36. Dice que llegaron a un cierto lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Vemos que estas personas practicaban el bautismo por inmersión. Y esa es la respuesta a nuestra pregunta: ¿cuál es el modo o forma en que debemos de realizar el bautismo? Nuestra respuesta debe de ser, según la palabra de Dios, debemos de realizar los bautismos por inmersión, donde haya suficiente agua para que el candidato sea totalmente sumergido. Amén. Eso es, hermano, lo que la palabra del Señor nos dice. Podemos nosotros también en esta enseñanza mirar qué simboliza el bautismo. ¿Qué es, hermanos, lo que estamos simbolizando en el bautismo? Tenemos en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 3, lo que el bautismo simboliza. La palabra del Señor dice: ¿o no sabéis que todos los que han sido, o los que hemos sido bautizados, dice Pablo, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Esa palabra bautizar en Cristo habla, hermanos, de unir nuestras vidas con Cristo. Habla de unión, de sumergirnos. Podemos tomar esa palabra, sumergirnos completamente en Él, revestirnos completamente de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo, que los que hemos sido bautizados hemos sido unidos, hermanos, con Cristo Jesús. Amén. Hemos sido sumergidos en Cristo Jesús. A los Gálatas, en el capítulo 3, verso 27, Él les escribe y les dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice la palabra. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Los que hemos sido bautizados en Cristo, a Cristo hemos sido unidos, hermanos. Ahora somos uno con Cristo. Hemos venido a formar parte del cuerpo de Cristo. Esto es lo que el bautismo simboliza: unión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es claro, hermanos, que no es
por inmersión que nosotros nos unimos a Cristo. Entendemos que esto es un símbolo. Amén. Es una manera de que nosotros lo estamos testificando, lo estamos publicando, estamos dando testimonio de que nuestra vida ha sido unida a nuestro Señor Jesucristo, sometida a Él para alabanza de su gloria. También entendemos que el bautismo es símbolo de muerte, de sepultura y resurrección con Cristo a una nueva vida. Amén. Muerte, sepultura y resurrección con Cristo a una nueva vida. Romanos capítulo 6, versículo 3. Una vez más dice Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice el apóstol. Amén. Hemos sido bautizados en su muerte, es decir, hemos muerto, hermanos, también juntamente con Cristo. Hemos muerto a la vieja naturaleza, hemos muerto al viejo hombre, hemos muerto a la vieja criatura, hermanos. Y dice Pablo: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Esto habla de muerte a la vieja naturaleza, de que el viejo hombre ha sido sepultado juntamente con Cristo y ha resucitado juntamente con Cristo para andar en una vida nueva, dice la palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 12, nos dice la palabra de nuestro Dios: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo es que obtenemos, hermanos, estas cosas? ¿Cómo es que hemos muerto con Cristo? ¿Cómo es que hemos sido sepultados con Él y resucitado a una nueva vida? ¿Cómo es? Dice Pablo: por medio de la fe en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. En Él hemos sido bautizados. En Él, dice Pablo, también dice, hemos sido resucitados. Y Él, dice, es el que nos ha levantado con el mismo poder con que resucitó a Cristo de los muertos. Esto es lo que el bautismo simboliza. Por eso es que Pablo escribe y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. En Cristo somos nueva creación, hermano. Somos nuevas criaturas. Hemos resucitado para una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos simbolizando a la hora de bautizarnos. Todo eso lo ha hecho Cristo en nosotros por medio de su obra redentora. Amén. Todo eso, hermanos, cuando nosotros ponemos la fe en Cristo para salvación, nos estamos uniendo a Cristo. Estamos siendo bautizados con Él interiormente. Lo que aquí estamos haciendo en el bautismo de agua tiene que ver, hermanos, con un simbolismo, con algo externo. Pero lo que Cristo ha hecho en nosotros es algo interno. Amén. Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra. Amén. Eso es interiormente. Eso es, hermanos, un nuevo nacimiento por obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos una vida nueva en Cristo. Hemos resucitado con Cristo mediante la fe. Esto no significa que al nosotros sumergirnos al agua ya vamos a unirnos a Cristo automáticamente, que vamos a morir al viejo hombre automáticamente,
que vamos a resucitar en una nueva persona, como algunas personas piensan que al salir de las aguas la persona ya sale completamente santificada y purificada. Eso no, hermanos, esto es un simbolismo de lo que ya Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es Él quien nos ha justificado, es Él quien nos ha santificado, es Él con su sangre que nos ha lavado de nuestros pecados, aleluya. No es el agua, hermanos, el agua purifica nuestro cuerpo, lava nuestro cuerpo, amén. Pero la sangre de Cristo purifica nuestros corazones, limpia nuestros corazones, aleluya, regenera nuestras vidas para honra y gloria de su nombre. Pablo escribió y dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados, dice la palabra de nuestro Dios. Es Cristo el que ha hecho esta obra en nosotros por medio de nuestra fe en su nombre. Y ahora nosotros estamos, hermanos, simbolizando lo que Él ha hecho interiormente en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Podemos también preguntarnos a la hora de hablar del bautismo: ¿en qué nombre debemos de bautizar? Y es importante que nosotros miremos nuevamente lo que leímos al principio, Mateo capítulo 28, en su versículo 18 dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Esta es, hermanos, la forma en que nosotros debemos de bautizar. ¿Por qué creemos que esta es la forma correcta de bautizar? ¿Por qué hemos adoptado esta manera de hacerlo? ¿Por qué lo practicamos de esta forma? Nosotros miramos claramente que cuando Cristo se bautizó, hermano, se hace mención de las tres personas que Jesucristo está mencionando en Mateo 28. Se hace mención de las tres personas. En Mateo capítulo 3, en el versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, le decía Juan. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es Jesús, hermanos, el que está llegando donde Juan está bautizando. Entonces dice que Juan le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio a quién, al Espíritu de quién, de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién es el que está hablando? Es el Padre, es nuestro Dios. Vemos claramente las tres personas, los nombres de las tres personas, hermanos, en el bautismo de Jesús. Está Jesús subiendo del agua después de haber sido bautizado, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma, dice, como paloma, dice la palabra, y el Padre testificando desde los cielos, diciendo: este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia. Es lo que Jesús está diciendo: bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero si esto no es suficiente, tenemos una razón, hermanos, otra razón por qué creemos que es la manera correcta de bautizar.
porque este es un mandamiento divino, autorizado por nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento, hermanos, es igual que cualquier otro mandamiento de la Escritura y no debe de ser quebrantado por ningún hombre, hermanos, en esta tierra, porque es un mandamiento dado por nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Por esta razón nosotros creemos que es la manera correcta, porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo, lo ordenó Él mandó a sus discípulos que lo hicieran de esa manera. Y creemos, hermanos, que debemos nosotros de seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en nuestros tiempos hay personas que están bautizando solamente en el nombre de Jesús. Otras personas, hermanos, están bautizando, oiga esto, en el nombre de la Madre Espíritu Santo, dicen ellos. Qué tremendo. Le llaman Madre al Espíritu Santo. Se les ha metido que el Espíritu es una mujer y están diciendo: nosotros bautizamos en el nombre de la Madre Espíritu Santo. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. Amén. La palabra de Dios dice: vayan y bauticen en nombre del Dios Trino, de estas tres personas que la vemos a lo largo de la Escritura, hermanos, que tienen la misma esencia, tienen el mismo poder, son adorados y exaltados de igual manera. Eso es lo que nuestro Señor nos está mandando hacer. Algunas personas quieren contrarrestar esto diciendo de que en el libro de los Hechos, por ejemplo, no hay, o en el resto del Nuevo Testamento, no hay una mención de estas tres personas en el bautismo. Es claro de que las veces que encontramos que se está mandando a bautizar a las personas, se está haciendo con los judíos. Eran personas que no creían en Cristo Jesús, que habían rechazado a Cristo, que no aceptaban que Cristo era el Hijo de Dios. Y por esta razón, cuando Pedro les predicó, les dijo: vayan y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, les está diciendo: a ese Jesús que ustedes rechazaron, deben de aceptarlo, deben de creer en Él, deben de unirse por medio de la fe en Él. Amén. Eso es lo que Pedro está enseñándole a estas personas. Los judíos no tenían problemas con mencionar al Espíritu, no tenían problemas con mencionar al Padre. El problema de ellos es que no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. Al ellos dar un testimonio público diciendo que Jesús es el Señor, ellos, hermanos, estaban recibiendo las tres personas de la Trinidad. Ellos estaban dando testimonio. Ellos estaban, hermanos, poniendo la fe en Cristo Jesús para salvación. También mencionar el nombre de quien les había mandado en el antiguo tiempo era una señal de autoridad. Se les preguntaba a las personas: ¿y ustedes en nombre de quién están haciendo esto? Los herodianos decían: Herodes los mandó, por eso estamos haciendo esto, porque Herodes los mandó. Los saduceos tenían sus líderes, los fariseos tenían sus líderes, y a la hora de cuestionarlos: ¿en qué nombre ustedes están haciendo esto?, ellos mencionaban el nombre de su líder principal. Y es por eso que el nombre de Jesús, hermano, es mencionado en la mayor parte de sermones, de veces que le tocó exponer la palabra a Pedro. El nombre de Jesús va siempre delante de ellos, porque ¿se acuerdan cuando sanaron a aquel hombre en la Puerta Hermosa? Dice la palabra que les preguntaron: ¿en nombre de quién ustedes han hecho esta sanidad? Y él les dijo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quienes ustedes colgaron, mataron y sepultaron.
A ese nuestro Dios levantó de los muertos, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta persona está delante de vosotros sano. Ellos estaban diciendo: Él nos dio la autoridad, Él nos mandó, fue Jesús quien nos mandó a que hiciéramos esto, y en nombre de Jesús nosotros estamos haciendo la obra que Él comenzó a hacer en su ministerio. Es por eso que Pedro decía: vayan y bautícense en el nombre de Jesús. Aleluya. Nosotros creemos que los apóstoles, hermanos, no estaban quebrantando el mandamiento dado por labio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían escuchado claramente: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto ellos lo obedecieron hasta el final de sus días, hermano. Lo enseñaron a otros hombres para que siguieran practicando lo mismo. Y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, porque es un mandamiento dado por nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en la clase del bautismo, en la doctrina del bautismo, cuáles son los requisitos para que una persona pueda bautizarse. ¿Qué nosotros necesitamos para bautizar a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cualquiera puede decir: hermano, necesitamos que la persona tenga un cierto tiempo en el evangelio, que la persona tenga 1 año, 2 años, tal vez 3 años en el evangelio. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos enseña? ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda bautizarse? Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que Jesús está pidiendo para que una persona, hermanos, sea bautizada? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Nosotros miramos claramente, hermanos, que el requisito principal para que una persona pueda bautizarse es creer en Cristo Jesús con todo su corazón. Creer en Cristo. ¿Qué implica esto? Poner la fe en Cristo Jesús para salvación. Quitar cualquier otro medio que el hombre ha puesto, hermanos, enfrente de la humanidad para que ellos puedan ser salvos. Apartarse de toda idolatría y poner la fe únicamente en Cristo Jesús para ser salvo. Creer en Cristo implica obediencia, implica sometimiento, hermano. Creer en Cristo implica de que la persona ha renunciado a todo lo que este mundo ofrece y se ha conformado al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Porque muchas personas, hermanos, como que luchan, batallan con esto de bautizarse o no. Probablemente haya incredulidad en sus vidas. Porque si estoy creyendo en Cristo, ¿qué me impide para yo ser bautizado? Si yo digo ser un profesante, un creyente, un seguidor de Cristo Jesús, ¿qué me impide para yo bautizarme? Hay personas que tienen mucho tiempo diciendo, profesando que son creyentes, pero no se bautizan. Están rechazando el bautismo. No están obedeciendo el mandato que nuestro Señor nos está dando. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la palabra. Miremos otro ejemplo en Hechos 2:41. Vemos otro ejemplo claro de la palabra de nuestro Dios.
Hechos 2:41, dice la palabra de nuestro Dios en ese versículo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya. En el mismo día, hermano, en el mismo día, ellos recibieron la palabra, es decir, creyeron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y fueron bautizados ese mismo día, y fueron añadidos, hermanos, a la iglesia, a la membresía de la iglesia primitiva. Amén. El mismo día se bautizaron. Ahí no había tiempo de esperar. Si ellos decían creer, pues entonces, ¿qué te impide para que te bautices? Ellos decían, yo creo en Cristo, y eran prontamente bautizados. Allí no había tiempo para esperar que a ver si cambia, a ver si hay fruto, a ver si se porta bien, a ver si es un cristiano verdadero o no. No, ahí no había tiempo para eso. Lo bautizaban inmediatamente, dice la palabra de nuestro Dios. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo puede ser esto? Es que el bautismo, hermano, lo hemos visto de que es un símbolo, es algo externo. Esto no quiere decir que la persona que se bautiza sea un verdadero cristiano. Nosotros no podemos determinar eso. ¿Cómo lo sabemos nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Hechos capítulo 8. ¿Cómo sabemos, hermanos, de que aún los apóstoles bautizaban a personas, hermanos, que ni ellos sabían lo que habían en sus corazones? Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Después de qué? De haber creído. Después de haber creído, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. ¿Quién es este Simón? Este Simón era un hombre que practicaba la magia, dice la palabra. Era un mago que engañaba a la gente, que hacía, hermanos, estafas a la gente. Les estaba engañando y le decían, miren, esto que yo hago, lo hago con el poder de Dios. Y lo hacía por mucho tiempo, dice la Biblia. Pero cuando Felipe predicó el evangelio, dice que también creyó Simón mismo, el mago, el brujo, como usted lo quiera llamar. Y habiéndose bautizado, oiga esto, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito, dice la Biblia. Simón, dice la Biblia, que creyó y fue bautizado y estaba con los discípulos, con Felipe. Cualquiera pudiera decir, oh, qué gran discípulo que Felipe está formando. Este hombre creyó, profesó ser cristiano, renunció a la magia, se bautizó al igual que los demás, está siempre con Felipe, ha dejado todo. Pero mire la palabra de nuestro Dios. Dice que cuando los apóstoles descendieron a Samaria, dice en el verso 17 que Simón miró que les imponían las manos a los nuevos conversos, y estos recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, dice, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está, dice la palabra. Amén.
Simón se bautizó, él profesó creer en Cristo, pero Pedro, hermanos, por el Espíritu Santo, por revelación del Espíritu, le está diciendo: tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Estás en prisión de maldad. Sigues con la misma avaricia que cuando practicaba la magia. Lo único que has hecho es vestirte de cristiano. Lo único que has hecho es una profesión falsa. Lo único que has hecho es imitar a toda esta gente. Has bajado con ellos juntamente al agua, pero tu corazón no es recto. Amén. Es una clara evidencia que el bautismo no quita pecados, hermano. El bautismo no cambia la vida de nadie. Amén. Eso es la obra de nuestro Señor Jesucristo en el corazón del ser humano. Tenemos más ejemplos en la Escritura. Ananías y Zafira eran personas que fueron bautizados, hermanos, en la iglesia primitiva. Pero ¿qué hicieron? Dice la Biblia: sin ningún temor en sus corazones, trataron de mentirle al Espíritu Santo y Dios los mató. Y se habían bautizado, eran creyentes. El apóstol Pablo hace mención de Himeneo, de Fileto, personas que caminaron con él, pero dice: ahora se han extraviado de la fe. Hace mención de Demas, un hombre que había estado con Pablo, había sido bautizado, pero se había desviado de la fe. Hace mención de Alejandro el Caldero. Dice que este hombre, después de haber estado con él, le ha causado muchos males, mucho daño. Y le dice a Timoteo: cuídate tú también de él, porque es un hombre peligroso. Pero si Pablo lo había bautizado, o los discípulos de Pablo lo habían bautizado. El bautismo no cambia, hermano, a la persona. No quita pecados de nadie. Esto lo hace Dios en el corazón del ser humano. Probablemente en el tiempo que nosotros tengamos, en el tiempo que usted tenga en el evangelio, usted con sus ojos ha visto personas que fueron bautizados, pero no están, hermanos, entre nosotros. Están hundidos en el vicio, están viviendo en el pecado, no quieren nada con Dios, por la razón de que no había un cambio verdadero en sus vidas. Pero nadie podía impedir que fueran bautizados, porque nosotros no tenemos, hermano, ese don de conocer lo que hay dentro del corazón del hombre. Eso lo conoce solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solamente nuestro Dios. Nadie, dice Pablo, conoce lo que hay en el corazón del hombre, sino solamente el Espíritu de Dios. Y el hombre mismo que sabe cuál es su condición de vida. Amén. Nosotros fácilmente podemos bautizar a cualquier persona que venga a este lugar, que se congregue con nosotros. Porque mire aquí, hermano, esto se ve hermoso. Amén. Una cantidad de ángeles en este lugar. Yo no vivo con ustedes. Yo no camino con ustedes las 24 horas. Ustedes no caminan conmigo las 24 horas. Es por eso que siempre motivo y exhorto a los padres a que cuando sus hijos decidan, hermanos, dar este paso, que los padres deben de saber si en verdad sus hijos están, hermanos, viviendo en la fe que han profesado. Amén. Para no hacerles un daño. Ellos pueden dar testimonio, porque ellos tienen el tiempo de conocerlos, de saber su conducta, si es una conducta de una persona que ha sido regenerada. Ya que en nuestro tiempo hay, hermanos, ese espacio. No practicamos el bautismo de la misma forma que la iglesia primitiva lo practicaba al instante. Hay ese espacio donde el Señor obra en nuestras vidas, pero no debemos nosotros de poner un tiempo, hermanos, para que la persona pueda ser bautizado. En el caso mío, fui bautizado a los 3 meses de haber aceptado a Cristo.
Y hasta el día de hoy, por su misericordia, sigo perseverando. Después, hermanos, ya de 14, 15 años en el evangelio. Hay personas que se bautizaron después de 2 años porque ellos tenían que pensarlo bien, que el bautismo no era un juego, y se bautizaron y se fueron al mundo. ¿Para qué pensaron tanto? Amén. Ellos sabían que en sus corazones Dios no había obrado, hermano. Vemos entonces que el requisito para bautizarse es creer en Cristo Jesús de todo corazón. Hechos capítulo 8, en el versículo 35, nos dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, esto es, al eunuco. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. Él está diciendo: ¿qué es lo que ustedes piden como requisito para que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Hermanos, es que de alguna manera nosotros sabemos cuando nuestra fe es verdadera en Cristo o no. Nosotros sabemos, de alguna manera el Señor nos permite, hermanos, entender esto. Cuando nuestra fe es verdadera, hermanos, o no. Él dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, dice la palabra. Amén. Al mismo instante le bautizó. Debe de haber, hermano, fe en Cristo. Debemos de creer verdaderamente en Cristo. Debe de haber un verdadero arrepentimiento. Pedro llamó a los judíos y le dice: arrepentíos y bautícense para perdón de pecados y para que venga sobre vosotros el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento es pensar de manera diferente, es cambiar de condición de vida, es aborrecer el pecado y volverse a Dios, hermano. Sentir una profunda tristeza de arrepentimiento por haber vivido una vida practicando el pecado delante de un Dios santo. Eso es lo que los judíos sintieron. Fueron compungidos en sus corazones al reconocer de que ellos habían asesinado, habían colgado, habían gritado con sus bocas diciendo: crucifiquen a Cristo. Ellos dijeron: somos culpables, al igual que los soldados. Y ellos dijeron: nos arrepentimos de esto. Confesaron sus pecados, creyeron en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y fueron bautizados, hermano. Fueron bautizados, dando testimonio público de que estaban renunciando a su vieja manera de vivir, a su viejo estilo de vida, y estaban ahora, hermanos, uniéndose a Cristo Jesús para seguir una vida nueva en Cristo, dando testimonio de Cristo. Esto es lo que el bautismo, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo públicamente. Los fariseos también bautizaban para que un nuevo converso se uniera a su religión. Los escribas hacían lo mismo, los herodianos hacían lo mismo. Y cuando estas personas eran bautizadas en el cristianismo, estaban diciendo: estamos renunciando a estas religiones, estamos renunciando incluso al culto que se celebraba según la ley, a los ritos, a los mandamientos que han puesto los fariseos, los escribas. Estamos renunciando a lo que Herodes ha mandado hacer, y ahora nos estamos uniendo a Cristo por medio de la fe. Somos seguidores de Cristo de hoy en adelante. Y se arrepentían, hermanos, de sus pecados y comenzaban a seguir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
es después, hermanos, de el bautismo, de que Juan el Bautista le decía a las personas lo que debían de hacer. Juan el Bautista bautizaba a cantidad de personas, y dice la palabra de nuestro Dios que cuando eran bautizados, las personas se acercaban a Juan y le decían: ahora, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué nos enseña? Y Juan les decía: bueno, ustedes que han sido bautizados, el que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo con el que no tiene. Ustedes, soldados, que siempre han estado extorsionando a la gente, confórmense con vuestro salario y no sigan extorsionando. Y Juan comenzaba a instruirlos, a enseñarles. Comenzaba a decirles: den fruto digno de arrepentimiento. Pero vemos que ahora hemos cambiado las cosas. Amén. Hemos cambiado la situación. Pero antes no era así, hermano. Era después del bautismo que empezaba la instrucción, la doctrina, la enseñanza. El bautismo era una identificación pública de que ellos estaban renunciando a cualquier otra religión y uniéndose a Cristo Jesús para ser su discípulo. Encontramos también, hermanos, en esta doctrina del evangelio, del bautismo, una pregunta que muchas personas se hacen: ¿a qué edad debe de bautizarse una persona? Y aunque nosotros no tengamos, hermanos, tanto conflicto en este lugar, o no tengamos conflicto en cuanto a esto, esto ha sido un punto de discusión a lo largo de la historia de la iglesia. Amén. Ha sido un punto de discusión grande de denominaciones cristianas que usted y yo conocemos hasta el día de hoy, practican el bautismo de infante. Los episcopales, los metodistas, los luteranos, y podemos, hermanos, mencionar algo otros más que practican el bautismo de infantes. Pero, y ha sido un debate a lo largo de la historia de la iglesia. Siempre han habido personas que se han opuesto a esto. Y es que no tenemos, hermanos, nosotros ejemplos claros en la Biblia de que se haya ordenado bautizar a los niños. Ellos tienen sus argumentos y han tomado algunos versículos con los que argumentan esto, por qué lo hacen. Pero nosotros no tenemos, hermanos, no lo entendemos de esa manera. ¿Y a qué edad nosotros bautizamos a los candidatos, hermanos, a las personas? ¿O cuál debe de ser la edad de vida? La edad que la persona tiene que tener es una edad suficiente para reconocer que es un pecador por naturaleza y que necesita arrepentirse de sus pecados. Amén. Un niño no puede, hermano, reconocer esto, no lo entiende. Ellos, mencionaba nuestro hermano, mienten inocentemente, hacen cosas inocentes. Ellos no reconocen que son pecadores por naturaleza y que necesitan arrepentimiento de sus pecados, porque el pecado aún no ha cobrado fuerza en sus vidas. Todavía no tienen la malicia que un niño comienza a despertar a ciertas edades. La persona que se bautiza debe de tener la suficiente edad para reconocer que es un pecador por naturaleza y que necesita arrepentirse. Es por eso que Pedro dice a los judíos: arrepentidos y convertidos, arrepiéntanse de sus pecados. Él está hablando ahí, hermanos, y la mención del versículo dice: se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Encontramos también, hermanos, que el candidato a bautizarse debe de tener la edad suficiente para hacer una profesión pública, para pasar a este lugar y públicamente confesar de que él está recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, renunciando a sus pecados, arrepintiendo de sus pecados y comenzando, hermanos, una vida en Cristo Jesús. Que ellos entiendan, hermanos, esto. Un niño no tiene esta capacidad.
el candidato a bautizarse debe de tener la edad suficiente para ser enseñado en la doctrina de Cristo y guardar sus mandamientos. Es lo que Jesucristo dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que yo les he mandado. Amén. Enseñándoles. Un niño no tiene la capacidad para ser enseñado en toda la doctrina de Cristo y guardar sus mandamientos. Claro, como padres les comenzamos a enseñar principios cristianos. Amén. Les enseñamos a empezar a enseñar valores cristianos, pero ellos no son capaces de entender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No son capaces de retenerla, de entenderla, de ser enseñados, hermanos, como una persona adulta. Por eso tenemos que esperar que la persona tenga la edad para que pueda ser enseñado, para que pueda guardar sus mandamientos. Amén. Vemos claramente que el mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo de esto, hermano. Él no fue bautizado cuando era niño, sino que la Biblia dice que fue presentado a los 8 días. Y esto es un argumento grande para los que bautizan infantes. Ellos dicen, pues, así como sus padres fueron circuncidados, también los niños en el tiempo de la ley eran circuncidados. ¿Por qué pueden impedir el bautismo de un niño? Bueno, los niños eran circuncidados, pero ¿qué con las niñas? Amén. No se podía. Entonces pudieran bautizar niños, pero no niñas, si siguiéramos ese ejemplo. No es, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña. Jesucristo se bautizó, dice, cuando tenía alrededor de 30 años, por la razón, hermanos, de que todo hombre que tenía ministerio tenía que comenzar alrededor de esa edad un ministerio, y esperaron a esa edad para ser bautizados. Vemos los apóstoles, ellos fueron bautizados siendo adultos. Y así, hermanos, tenemos cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que fueron bautizados cuando recibieron el evangelio. Pero no hace mención la Biblia del bautismo de los niños. Se nos manda a que podemos presentar los niños a nuestro Dios. Él no los rechaza, Él no los desprecia, pero sí debe de tener la edad suficiente para ser enseñado en la doctrina de Cristo, para entender por qué es que miente, por qué es que roba, por qué es que deshonra a sus padres, por qué es que comete pecados, por qué es que tiene esos deseos en sus corazones, porque es un pecador y necesita arrepentirse. Y todo esto lo hablamos con los candidatos a bautizarse, y creo que lo entienden claramente. Cuando uno mira a los ojos a un joven de 12, 13, 14 años, ellos saben que han hecho mal. Ellos saben que tienen deseos pecaminosos en sus corazones. Amén. Y ellos aceptan, ellos se arrepienten, ellos confiesan a Cristo en sus vidas, hermano, porque saben que necesitan hacerlo. Amados hermanos, resumimos que el bautismo es una doctrina de vital importancia en la iglesia de Cristo, que la practicamos porque es una ordenanza dada por nuestro Señor, que la hacemos de la forma en que lo hacemos por el significado de la palabra y por el ejemplo bíblico, hermanos, que tenemos, que simboliza unión con Cristo, muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Creemos que debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Cristo lo ha mandado. Creemos que la persona debe de ser un creyente profesante en Cristo Jesús, una persona que ha confesado fe en Cristo y arrepentimiento por sus pecados. Creemos, hermanos, que la persona debe tener la edad suficiente para reconocer todas estas cosas antes ya mencionadas. Esto es lo que creemos, hermanos, en este lugar. Esta es la doctrina en la cual hemos sido formados, y esto es lo que enseñamos y predicamos. Así que cada uno de nosotros
que está en este lugar también, hermanos, debe de recibir esta enseñanza en su corazón. Usted, hermano, hermana, que está en este lugar y no ha sido bautizado, bautizada. Joven que está en este lugar y no ha sido bautizado. ¿Crees en Cristo Jesús? ¿Tienes esa convicción firme? ¿Te has arrepentido de tus pecados verdaderamente? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? El no obedecer, hermano, este mandamiento es igual que quebrantarlo. Amén. El no obedecerlo, el despreciar este mandamiento es igual que desobedecer lo que Cristo ha mandado. Póngase sobre sus pies y oramos a nuestro Dios en esta tarde. Que sea el Señor convenciendo cada vida que está en este lugar, que todavía no ha pasado por las aguas. Que sea Dios convenciendo, dando testimonio a su espíritu de que son salvos, dando testimonio a sus vidas, que hay temor de Dios en ellos. Que sea Dios obrando en las personas que aún están esperando. El Señor te ha enseñado hoy a través de su palabra. ¿Estás creyendo en Cristo para vida eterna? Bien puedes. Nada te puede impedirlo. Nadie te lo puede impedir. El Señor te manda a que obedezcas su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde por cada una, Señor, de las vidas que están en este lugar, por cada uno de los hermanos, de los que están a través de los medios, que han escuchado, Señor, esta enseñanza. Ruego que tu nombre sea glorificado de una manera grande y poderosa. Que tu palabra sea de edificación, de instrucción, con el fin, Señor, de prepararnos, de capacitarnos, con el fin, Dios mío, de que cada vez, Señor, nos acerquemos en obediencia delante de usted. Que cada vida, Señor, que no ha pasado por ese acto, Señor, del bautismo, pueda hoy en esta tarde, Señor, obedecer tu voz. Pueda hoy en esta tarde, Señor amado, tomar esa decisión de obedecer tu palabra para honra y gloria suya. Te lo pedimos en esta hora. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos que ya han sido bautizados. Ayúdanos a dar ejemplos a los jóvenes, a los niños que están creciendo en este lugar. Ayúdanos, Dios mío, a enseñarles, Padre de la gloria, principios, Señor amado, valores, Señor, cristianos. Comenzar, Dios, a temprana edad a instruirlos, Padre, hasta el día en que ellos entiendan completamente tu doctrina. Glorifíquese de una manera grande y poderosa en cada vida, Señor. Rogamos que cada familia sea bendecida en este lugar. Que bendigas a cada familia, que bendigas cada hogar, que bendigas cada matrimonio. Señor, que su nombre sea glorificado, Padre. Que cada vez una más personas, Padre, a esta congregación, Señor amado. Cada vez una más personas a tu cuerpo para honra y gloria suya. Glorifíquese, Señor, de una manera especial. Oramos en esta tarde por cada vida que se ha presentado delante de tu presencia. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío. Que este tiempo haya sido un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Un tiempo, Señor amado, de provecho. Un tiempo, Señor, de recibir, Padre de la gloria, tu palabra. Un tiempo, Señor, de cultivar. Un tiempo, Señor amado, donde cada uno, Padre, haya sido, Señor, instruido por medio de tu enseñanza. Glorifíquese de una manera grande y especial para honra y gloria suya. Se lo pedimos en esta tarde. Que cada uno de mis hermanos salga, Señor, con esa paz en sus corazones, con esa paz en sus vidas para honra y gloria suya. Yo no sé si hay alguien en medio nuestro que necesite arreglar cuentas con nuestro Dios.
Alguien que sabe que su condición de vida es una condición pecaminosa, es una condición apartada y lejos de Dios. Es una condición donde no hay paz ni tranquilidad, donde el pecado está dominando tu vida, donde el pecado está gobernando y reinando en tu corazón. El Señor te llama hoy en esta tarde a que reconozcas que eres un pecador, que te arrepientas de tus pecados, que profeses la fe en Cristo Jesús, que pongas tu confianza en Cristo y Él te salva, Él te perdona, Él te limpia de todos sus pecados. Él es el único que puede obrar en tu vida, regenerar tu corazón y renovar tu mente para que andes en nueva vida en Cristo Jesús. Hay alguien en medio nuestro en esta tarde. El Señor te llama. Si usted sabe que está lejos de Cristo, de su promesa, de la esperanza, si está lejos de Cristo, venga a Cristo Jesús hoy en esta tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación. No esperes hasta el mañana. El mañana es incierto. Hoy es la oportunidad que el Señor te está dando para que vengas a Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra predicada. Hemos predicado tu palabra, hemos enseñado tu palabra. Señor, hemos mencionado la única manera en que podemos acercarnos y reconciliarnos con usted. Pedimos misericordia por aquellos que rechazan el evangelio de Cristo. Misericordia, Señor, por ellos. Extiéndeles tu gracia, extiéndeles tu misericordia, hasta que un día ellos puedan, Señor, recibir, ellos puedan, Padre de la gloria, Señor amado, reconocer, ellos puedan poner tu confianza para salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para honra y gloria suya. Amén, Señor, y amén. La iglesia del Señor le da un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos el nombre de nuestro Dios, hermano.